que se celebraba en Chicago, la misma ciudad que acogió la convención de 1968, que los demócratas tenían mucho miedo que esta convención se acabase pareciendo a la de entonces, porque fue, de hecho, la última convención en la que se llegó sin un candidato electo y fue una convención abierta. Eso es lo que se temía hace un mes cuando Biden renunció a continuar en la carrera presidencial. Se temía que no hubiese un consenso en torno a la figura que pudiese sucederlo y que, por lo tanto, se llegase a esta convención en una situación de fractura y división interna en el Partido Demócrata. No ha sido ese finalmente el caso, sino que la práctica totalidad de las élites y de los cuadros demócratas se han alineado con Kamala Harris, que es desde 1968 la primera candidata que se convierte en candidata a la presidencia sin haber recibido, digamos, ni un solo voto en las primarias, sino que simplemente cuenta, y ha sido más que suficiente, con el respaldo del aparato del partido, que ha decidido encumbrarla como candidata a la presidencia. De hecho, esta convención ha sido un mero trámite, no solo por lo que acabo de comentar, sino porque ni siquiera, a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de convenciones, ha servido para que se votase a Kamala Harris como candidata, sino que la votación real se había celebrado ya online unos días antes y, por lo tanto, en la convención de los últimos días, lo único que ha hecho Kamala Harris es aceptar formalmente ese voto de los delegados para convertirse en la candidata a la presidencia de Estados Unidos. También ha servido para que el hombre al que ya había elegido como candidato a vicepresidente y que, a diferencia de lo que ocurre en otras convenciones, ya había anunciado con anterioridad, Tim Walz, aceptase también formalmente su candidatura a la vicepresidencia y, por lo tanto, esta convención lo que ha sido, a fin de cuentas, ha sido un baño de masas para Kamala Harris y para tratar, una vez más, de aprovechar todo ese viento de cola que llevan en las últimas semanas y consolidar la ventaja que la mayor parte de las encuestas muestran en los últimos días respecto al candidato republicano Donald Trump. Bueno, es que de hecho ha sido, no sé si coincides conmigo, de facto el inicio de la campaña electoral para Kamala Harris, el inicio de la campaña electoral demócrata, que no es tampoco algo que sea particularmente novedoso, es decir, para el propio Trump fue también la convención del Partido Republicano el inicio formal de su precampaña política para las elecciones en Estados Unidos. Sabemos que tuvo ese ambiente festivo. Yo, por ejemplo, estuve leyendo bastante a Juan Elman, un periodista argentino que ha estado cubriendo desde allí, desde el terreno, la convención demócrata, que estuvo, por cierto, cubriendo, no exactamente la convención republicana, me parece, pero estuvo cubriendo por ejemplo, el CPAC, esta conferencia de acción conservadora que se celebra en Estados Unidos, liderada por Donald Trump, y al que acudieron pues, otras figuras como Nayib Bukele o Javier Milei, y contaba, ¿no?, que al final el ambiente pues era un poco eso en la convención demócrata, era un ambiente festivo, un ambiente en el que se dejaban ver muchas celebrities y en el que pues formalmente se iniciaba la vía Kamala hacia la Casa Blanca, ¿no?, o para conservar la Casa Blanca en control del Partido Demócrata. De hecho, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, desde que hemos empezado a hablar del proceso electoral estadounidense. Evidentemente, pues el chat se activa para hablar de las elecciones estadounidenses porque son un proceso que atraviesa prácticamente todo. Sabemos que atraviesa la cuestión de Oriente Medio, sabemos que atraviesa la guerra en Ucrania, sabemos que atraviesa los procesos económicos y políticos de América Latina, sabemos que son unas elecciones trascendentales también para el devenir de las alianzas y de la geopolítica en el Asia-Pacífico. En fin, unas elecciones que atraviesan todo. Y, Carlos, hay una de las reflexiones que suele abundar mucho, que es además, incluso por parte de ciertos analistas, que las elecciones estadounidenses de facto no importan, ¿no? Porque al final los dos partidos representan en lo estructural lo mismo. Uno podría incluso estar de acuerdo parcialmente con esa afirmación, porque es cierto que hay cuestiones de la estructura política y económica de Estados Unidos que no ponen en cuestión, pero evidentemente hay diferencias de coyuntura notables, no solo en torno a lo que representan políticamente Donald Trump y Kamala Harris, sino incluso en cómo quieren aplicar su estrategia, por ejemplo, en política exterior, en Ucrania, en Oriente Medio, en Asia-Pacífico o en América Latina. No sé si puedes ampliar en este directo un poco lo que escribiste en su momento, aquel perfil que hiciste sobre Kamala Harris, para que, más allá del tópico, pues la gente que nos esté escuchando pueda entender bien quién es Kamala Harris y qué representa políticamente y qué podemos esperar de una posible presidencia de Kamala Harris en Estados Unidos.
Bueno, es una cuestión profunda esta que me comentas sobre si realmente cambia algo según quién gane las elecciones. Es una pregunta, de hecho, que creo que muchos ciudadanos eh, residentes en regímenes democráticos liberales pueden plantearse en alguna ocasión si realmente cambia algo, gobierne uno u otro partido, porque al final las estructuras de poder económico, financiero, etcétera, puede parecer que siguen siendo las mismas. Em, Curiosamente, en todas estas democracias, más aún en Estados Unidos, y más aún en estas últimas elecciones, los candidatos, ambos, no hacen más que insistir sobre la relevancia de estas elecciones que, de hecho, Kamala acaba de decir, no son solo las más importantes de las vidas de los estadounidenses, sino las más importantes en la historia de la vida de la nación americana, de la nación norteamericana. Por lo tanto, lo que tratan de hacer, por supuesto, es atraer el voto, movilizar a aquellos que potencialmente pueden abstenerse para que voten, para evitar una vuelta de Trump a la Casa Blanca, que sería pues un fracaso para los demócratas, pero realmente cambiaría tanto, realmente la política estadounidense cambiaría tanto. Um, Trump se presenta como el candidato outsider, aunque quizá ya no es tan outsider como hace 8 años, pero se presenta como el candidato que va a defender al pueblo frente a las élites. Aquello tan famoso que dijo en su discurso frente al Capitolio en la inauguración presidencial de 2016, cuando dijo que él había llegado allí para devolverle el poder al pueblo que las élites de Washington le habían arrebatado. Kamala Harris, por otro lado, insiste últimamente mucho en que ella es la candidata del pueblo estadounidense que va a defender los intereses del pueblo estadounidense, de la clase media con la que ella se identifica. Habla de ese relato que ella es hija de inmigrantes, etcétera. Aunque bueno, esto habría que analizarlo porque no es lo mismo. O sea, hijo de inmigrantes sí, pero bueno, su madre era una reputada investigadora contra el cáncer y su padre también. Eran gente, digamos, con un cierto nivel socioeconómico, no eran gente que fue directamente a Estados Unidos a ganarse la vida sin nada, con una sola mochila a la espalda. Es decir, lo que pasa, bueno, ella usa este relato, hija de inmigrantes, apela a la clase media y dice que ella va a gobernar para la clase media frente a un Trump que dice gobierna solo para sí mismo y para sus amigos millonarios. Y lo que es cierto es que pese a que Trump se presenta y continúa identificándose y muchos estadounidenses continúan creyendo que es en efecto el candidato que viene a enfrentarse a las élites, lo cierto es que aunque él no haya tenido la mejor relación del mundo quizá con esos financieros de Wall Street o con las élites de California, etcétera, un estado que es claramente demócrata y en el que se apoya claramente al Partido Demócrata. Sin embargo, sí que es cierto que tiene amigos, pues sus amigos y los círculos de los que él se rodea son círculos de gente rica, de millonarios, y las políticas que él pretende aplicar no parece que vayan a perjudicar en exceso a estas élites económicas, puesto que lo que él plantea, de hecho, es una continuación del programa fiscal que siguió durante su presidencia, que se basó en una bajada de impuestos para los más ricos, etcétera. Además, bueno, sí, en efecto, esto, es decir, hasta qué punto realmente él se enfrenta a los ricos. De hecho, no olvidemos que cuando él ganó las elecciones en noviembre de 2016, todo el mundo pensaba que aquello iba a suponer un colapso en la bolsa, etcétera, como había supuesto el Brexit unos 5 meses antes. Sin embargo, el día después de las elecciones estadounidenses, la bolsa estadounidense no bajó, sino que subió significativamente, empujada por todos los intereses que muchos magnates pueden tener en la industria inmobiliaria, de la que Trump venía, etcétera. Por lo tanto, todas estas cosas hay que analizarlas con bastante precaución, porque no todo es como nos lo pueden pintar desde fuera. Después, en efecto, podemos decir que este es el inicio de la campaña para las presidenciales, sobre todo para Kamala Harris, que de hecho va a tener una de las campañas presidenciales más cortas que se recuerdan en la historia estadounidense, que desde hace muchas décadas ya habitúa a celebrar unas campañas presidenciales que se hacen prácticamente eternas a lo largo de meses y meses y meses, que pueden estar muy bien para que, bueno, pues para que algunos candidatos puedan darse a conocer y para que el público pueda conocerlos realmente y simpatizar con ellos, etcétera, pero claro, supone un desembolso de miles de millones de dólares que los candidatos con menos recursos económicos no se pueden permitir. Y quizá esta campaña
más significativamente más corta de Kamala, que acaba de comenzar y que ya solo durará hasta noviembre, bueno, llame la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues quizás no sea tan largo, tan necesario hacer unas campañas tan largas. Al final, esta campaña pues tendrá una duración mucho más parecida a la que tienen las campañas en la mayoría de países occidentales, ¿no? Pues una duración significativamente más corta, que tampoco es necesario hacer una campaña tan larga. En todo caso, pues sí, a lo largo de las últimas semanas mucho ha cambiado porque Kamala ha conseguido consolidarse, como hemos dicho, en cabeza en las encuestas frente a Donald Trump. Y muchos parecen contrariados, sobre todo en el Partido Republicano, porque no esperaban que una candidata como Kamala Harris, que ha sido francamente impopular durante los 4 años en que ha ejercido la vicepresidencia, pudiese conseguir tal nivel de apoyo en tan poco tiempo, lo que nos hace plantearnos si esto es gracias a ella o habría sido igual cualquiera que fuese el candidato. Es decir, si quizá lo que ocurría era que la candidatura de Biden casi coartaba el entusiasmo de los cuadros demócratas y que al haberse ido él habrían recibido a cualquier candidato con los brazos abiertos porque al fin y al cabo eso es lo que les ha dado la esperanza, es decir, esta renovación de la cara visible del cartel demócrata, lo que ha dado a los miembros del partido es la esperanza de que no todo está perdido y de que estas elecciones se pueden ganar. Y Trump, que parecía muy seguro, sobre todo después del atentado en el que prácticamente se había presentado como un mártir de la democracia, está ahora preocupado porque ha visto cómo la ventaja ya muy consolidada que tenía respecto a Biden en las encuestas se ha evaporado y que esas encuestas han pasado de presentar un escenario en el que ambos candidatos están empatados, pasan ahora a mostrar un candidato en el que Kamala tiene una ventaja clara respecto a Trump de entre 3 y 4 puntos porcentuales que no obstante quizá no sea suficiente porque como podemos comentar más adelante lo que cuenta en las elecciones estadounidenses no es el voto popular sino el voto electoral y para eso quizá Kamala necesita un poquito más aún que el candidato republicano, un poquito más aún que ese 3-4%, quizá deberíamos estar hablando de un 4 o 5%. Está cerca, está en camino, pero veremos aún lo que pasa. Y ya que me enrollo mucho, respecto al perfil de Kamala Harris, bueno, fiscal, digamos brevemente, trabajó como fiscal general del estado de California, momento en que decidió dar su paso a la política, presentarse al Senado y en 2020 trata de llevar a cabo su propia campaña presidencial, sin embargo, es un rotundo fracaso, no consigue donantes, no consigue nadie que le apoye y también tiene digamos, sus apariciones, sus intervenciones no son de lo más afortunadas, no se defiende demasiado bien de los ataques de sus rivales, que la acusan de hecho de hipocresía, porque en su época como fiscal general de California hizo, digamos, hizo halago de llevar a cabo una política de mano dura contra el crimen, llegó incluso a tratar de bloquear la sentencia de absolución de un juez para que se le aplicase. Es decir, ella quería que se le aplicase la pena de muerte a un reo, etcétera. Se negó a que la policía tuviese que llevar cámaras corporales para vigilar su actuación en los momentos posteriores al asesinato de Floyd en Minnesota y, por lo tanto, bueno, esa política de mano dura contra el crimen después parece que se suavizó porque pretendió presentarse como una candidata del todo progresista y prácticamente simpatizante de la izquierda del partido. Su campaña fue un fracaso, se retiró incluso antes de comenzar las primarias, pero, sin embargo, Joe Biden, que ya la conocía a través de su hijo Hunter, decidió elegirla como compañera de fórmula, como candidata a la vicepresidencia. Eso, así es como Kamala llegó a ser vicepresidenta de Estados Unidos, la segunda mujer en un ticket presidencial después de Hillary Clinton 4 años antes, la primera mujer en convertirse en vicepresidenta y la primera mujer además negra y de origen asiático, concretamente indio por parte de su madre. A lo largo de estos 4 años en que ha durado el mandato de Biden, sin embargo, no ha logrado conectar con el pueblo estadounidense que continúa viéndola como poco de fiar. Quizá no haya ayudado que se haya tenido que encargar a lo largo de estos, una de las carteras que Biden le ha asignado es la de inmigración, de la que se había encargado cuando era vicepresidente de Obama. Y bueno, este ha sido un tema
que le ha granjeado los ataques, porque ha recibido ataques tanto por parte de los republicanos como por parte de los demócratas. No ha, en definitiva, no ha sabido simpatizar con el pueblo estadounidense y, sin embargo, bueno, una vez que Biden se ha retirado, parece que ha logrado dar con la tecla con la que ha podido conectar con el público y su imagen ha mejorado ostensiblemente en las últimas semanas. Tenemos que tener en cuenta que no es que fuese simplemente una vicepresidenta impopular, sino que era la vicepresidenta más impopular desde que se hacen encuestas para medir la valoración de los vicepresidentes. Estamos hablando de una persona muy, muy impopular cuya imagen, curiosamente, sorprendentemente, ha cambiado por completo en el último mes. De hecho, te quería preguntar, Carlos, sobre el perfil que ha llevado Kamala Harris, que evidentemente lo has estado comentando, ¿no? El perfil que ha tenido como vicepresidenta y sobre todo lo que las encuestas de opinión dicen al respecto de ella como líder o como figura política. De hecho, era uno de los temas centrales que se hablaba durante aquellas semanas, tú te acordarás, ¿no? Que cómo pasa el tiempo, que parecen ya muy lejanas, pero aquellas largas semanas en las que no estaba claro cuál era la línea que iba a llevar el Partido Demócrata, no estaba claro cuál iba a ser la decisión de Joe Biden, y en ese momento, claro, yo me acuerdo que aquí charlábamos y decíamos, es que institucionalmente, incluso económicamente, en términos de financiación de campaña, pareciera que la única opción medianamente viable es Kamala Harris, y sin embargo, cuando uno mira la imagen que se tiene desde buena parte del electorado, incluso el electorado demócrata, no parecía un perfil particularmente competitivo como candidata a la presidencia. Entonces, si bien lo has deslizado, te pido si puedes profundizar en ese sentido. ¿Cuál ha sido el perfil público que ha tenido Kamala Harris desde la vicepresidencia? ¿Cuáles han sido los campos en los que más ha dicho haberse enfocado o en los que más, o aquellos campos de gestión del gobierno de Biden que más ha capitalizado, para entender cuáles van a ser las cuestiones de las que va a presumir? Porque además ya veíamos, incluso antes de que Biden se bajara de la campaña, se bajara de la carrera presidencial, que ya los propios, en la propia cuenta de la Casa Blanca, por ejemplo, ya no ponía Joe Biden y un éxito percibido del gobierno, sino de Biden-Harris Administration, como vinculando, asociando ya lo que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, considera éxitos con Kamala Harris. Entonces, ¿cuál ha sido su perfil y en qué campos, digamos, qué campos está intentando capitalizar más de lo que han sido los 4 años de gobierno de Biden? El problema es que seguramente ha sido, no sé si el principal problema, pero uno de los problemas principales a los que ha debido enfrentarse Kamala Harris es que es que su actuación a lo largo de sus últimos 4 años se ha mantenido siempre a la sombra respecto a Biden. Ha intentado no hacerle sombra al presidente, también porque muchas veces a lo largo de la historia, cuando los presidentes elegían a su candidato a vicepresidente, elegían a alguien mayor que ellos, con más experiencia, con capacidad para asesorarlos y aconsejarlos. En este caso, la situación era prácticamente la contraria, porque Kamala Harris era 20 años más joven que Biden, que había tenido toda la experiencia política del mundo y, por lo tanto, cuando Biden la eligió como candidata, lo que buscaba era más bien ganarse el apoyo de ciertos sectores demográficos en los que ella podía ser clave. Pues las minorías étnicas, las mujeres. Y este segundo grupo, las mujeres, es uno de los temas en los que ella más se ha enfocado, aparte de la inmigración, como he mencionado. Las mujeres es uno de los temas en los que ella más se ha enfocado durante su mandato y seguramente, bueno, ya estamos viendo, es uno de los asuntos que más quiere enfatizar a lo largo de esta campaña, es decir, la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos de las mujeres, de la salud reproductiva, frente a esa sentencia del Tribunal Supremo que ha devuelto a los estados la capacidad para legislar o prohibir el aborto. Ese es uno de los temas en los que ella más se está centrando y que más votos le puede conseguir. Porque, de hecho, lo curioso es que llevamos tiempo esperando ver una ola republicana que barra, es decir, en 2022 se esperaba que los republicanos iban a tener un resultado muchísimo mejor del esperado, muchísimo mejor del que acabaron teniendo, y si no tuvieron tan buen resultado, una de las razones principales fue precisamente esa sentencia del Tribunal Supremo respecto al aborto que movilizó a las mujeres para defender su derecho al aborto.
este tema es uno de los temas que más puede movilizar en las próximas elecciones y, por lo tanto, incluso aunque hoy podamos esperar que los republicanos vayan a tener un muy buen resultado, no hablo en las presidenciales, sino también en las legislativas, es muy necesario tener en cuenta el poder movilizador que todo este tema tiene, porque si los resultados de los republicanos han sido en las últimas elecciones peores de los esperados, han sido precisamente por este tema. Y es un tema que seguramente movilizará también a muchas mujeres en las próximas elecciones y que puede acabar inclinando la balanza a favor de Harris. Digamos que el Tribunal Supremo le hizo un regalo a los demócratas con este asunto que Trump ha tratado prácticamente de invisibilizar, porque mientras que en el programa electoral que él presentó en 2016 hablaba claramente de su defensa del derecho a la vida, etcétera, ahora es un tema que no le gana apoyos de los evangélicos, que ya lo tienen asegurado, sino que más bien le resta apoyos y, por lo tanto, ha preferido invisibilizar, no mencionar este asunto, que en todo caso no va a servir para movilizar a los suyos, sino a los contrarios. Así que este tema es uno de los más importantes en la campaña de Kamala. Vemos, de hecho, cómo tiene una ventaja clara entre las mujeres. Hablamos de una ventaja de unos 9 puntos porcentuales respecto al candidato republicano. Es decir, hay un 9% más de mujeres que votan a Kamala de las que votan a Trump, cuyo electorado es mayormente masculino y por lo tanto sí, este es un tema fundamental que seguramente defina el resultado de las elecciones en muchos estados. Y no sé si es solo entre las mujeres, ¿no? No sé si solo tienes mirado. Ahora te voy a preguntar sobre si hay otros sectores poblacionales en los que Kamala Harris sea particularmente fuerte. Antes le quiero agradecer a Juez Lynch, que ha dejado su suscripción con Prime. Lleva ya 7 meses con nosotros, aunque es una antigüedad de 9 meses esa suscripción. Así que nada, os agradecemos. Ha habido varias suscripciones en este ratito porque veo que hemos alcanzado la meta que arrastrábamos todavía desde el día de ayer. Lo que pasa es que no me está notificando quiénes han sido los usuarios que se han suscrito. Únicamente lo ha hecho Twitch con Juez Lynch. Así que el resto, quienes hayáis sido los que os habéis estado suscribiendo, pues nada, os lo agradezco enormemente, os lo agradecemos. Y como siempre decimos, la mejor forma de agradecer el apoyo inestimable que nos dais, como acaba de hacer ahora Almugos, que ha recordado que esta suscripción con Prime hay que renovarla manualmente, la mejor forma de agradeceroslo pues es que me calle con la promoción y que sigamos haciendo el contenido que estábamos haciendo. Y con respecto a ese contenido, una de las cuestiones que yo le quería preguntar a Carlos era eso. Ha comentado la ventaja, al menos a priori, con la que cuenta Kamala Harris a la luz de numerosas encuestas, por ejemplo, entre las mujeres, entre el sector femenino del electorado estadounidense. No sé si esto se nota también, por ejemplo, en otros sectores. Estoy pensando en la comunidad afroamericana, estoy pensando en algunas nacionalidades dentro del electorado latino, porque se habla mucho de la importancia, ¿no? La importancia siempre del electorado latino, pero a menudo no se desagrega ese propio electorado latino que no vota de igual forma en función de cuál es la ascendencia nacional. Por ejemplo, sabemos que el electorado cubano o de ascendencia cubana o de origen cubano y venezolano tiende a votar de manera además notable al Partido Republicano, mientras que pues, sectores, por ejemplo, de Costa Rica, pues son más tendentes a votar al Partido Demócrata. En cualquier caso, no sé si nos puedes hablar sobre esos sectores poblacionales, segmentos poblacionales aparte de las mujeres, si hay otros sectores sociales que tiendan a votar o que se vayan a decantar con cierta claridad hacia Kamala Harris o hacia el propio Donald Trump también. Sí, claro. Las elecciones estadounidenses presentan cada vez más un electorado enormemente fragmentado en grupos demográficos, sociodemográficos. Por lo tanto, cada vez que hay una campaña, bueno, Estados Unidos es un país además que vive en campaña permanente, pero los candidatos presidenciales tratan siempre de apelar a aquellos sectores demográficos en los que creen que pueden tener una ventaja y además basan la propia elección de los candidatos a vicepresidente en esos mismos criterios para tratar quizá de atraerse los votos de aquellos sectores demográficos en los que ellos pueden tener una mayor debilidad y así complementarse. Eso es lo que ha hecho Kamala, eso es lo que hizo Joe Biden cuando eligió
a Kamala Harris como compañera de fórmula. Eso es lo que hizo Barack Obama cuando eligió a Joe Biden compañero de fórmula, y eso es lo que ha hecho ahora Kamala Harris cuando ha elegido a Tim Walz como compañero. Entonces, el grupo principal son, como he dicho, las mujeres, porque suponen además el 51% de la población, y lo que vemos según las últimas encuestas, había dicho un 9%, lo acabo de consultar, había dicho un 9%, sí, lo acabo de consultar, pero es un 11%, es decir, las mujeres apoyan a Harris con 11 puntos de diferencia respecto a Trump, que es un margen significativamente superior que el margen de 4 puntos que tenía Biden antes de su retirada. Por lo tanto, las mujeres, clave. Y la defensa del derecho al aborto es un tema central de la campaña de Harris. Por otro lado, claro, no es el único sector sociodemográfico que Kamala Harris atrae con más fuerza que Trump y con más fuerza también que Biden, sino que vemos que desde la retirada de este último, sus números han mejorado significativamente entre las minorías étnicas, que son de hecho la razón por la que Biden la había elegido candidata a la vicepresidencia hace 4 años. Por lo tanto, las comunidades negras y asiáticas tienen ahí digamos, se sienten muy atraídas por su perfil, y se espera que entre estas comunidades Kamala consiga una ventaja muy considerable respecto al candidato republicano. Respecto a la comunidad hispana, como has dicho, y creo que lo habéis comentado también ayer, en este fin de semana, en el otro directo que habéis hecho sobre Estados Unidos, sí que vemos que hay una división, porque siempre se habla de que la comunidad hispana, las minorías étnicas en general, apoyan a los demócratas, pero en el caso de la comunidad latina o hispana, esto no es así y cada vez lo es menos. Lo que vemos es que el electorado, como bien has dicho, procedente de Centroamérica, como Costa Rica, sí que apoya a los demócratas, pero el electorado procedente de Venezuela o Cuba apoya cada vez más a los republicanos. Y esto lo vemos con un ejemplo clarísimo, el estado de Florida, que fue durante muchos años un estado azul, un estado demócrata, pero que desde 2016 apoya consistentemente a los republicanos, apoyado claramente en el voto de la diáspora cubana que reside en este estado. De modo bueno, este es estos son otros de los grupos demográficos en los que Kamala Harris se tiene que centrar. Perdón, que me están saliendo aquí. Bueno, nada. Y después, por supuesto, pues en los grupos demográficos que típicamente desde hace ya por lo menos 50 años tiene mayor fuerza el Partido Demócrata, que son los jóvenes y los adultos con estudios universitarios. Esos son los sectores demográficos en los que el Partido Demócrata tiene más fuerza desde que hace 50 años comenzó ese viraje desde un partido de la clase obrera, de la clase trabajadora, frente a un partido republicano que era el partido de la clase media, va a pasar a ser un partido, pues el partido de los jóvenes, el partido de aquellos con estudios universitarios, etcétera, que tienden a apoyar al Partido Demócrata frente a un partido republicano cada vez más rural y cada vez más cercano pues, al estadounidense blanco, medio, y a los left behind, a los perdedores de la globalización de los que tanto se ha hablado. La elección de Tim Walz, en este sentido, le sirve a Kamala Harris para complementar los apoyos que he mencionado con los de los blancos procedentes de los suburbios. Entendamos suburbios en Estados Unidos, cuando se habla de suburbios no se habla de suburbios, digamos, de barriadas, sino de suburbios en sentido de barrios residenciales con una renta alta. Y esos son los apoyos que precisamente Kamala pretende conseguir también con Tim Walz, porque son esos los apoyos que Tim Walz logró ganarse para ser gobernador de Minnesota en las últimas elecciones. Él llegó primero él entró en política primero gracias al apoyo de un distrito rural, pero ha ido virando, digamos, los sectores donde tiene mayor apoyo demográfico. Ese distrito rural que primero lo encumbró al Congreso, se ha vuelto cada vez más republicano, y él ha logrado, pues, digamos, ensamblar una coalición bastante heterogénea, pero conformada principalmente por lo que he dicho, blancos con estudios procedentes de suburbios de renta alta, que lo han hecho gobernador en 2 ocasiones consecutivas y que bueno, que también podrían verse tentados a votar
republicano, pero que con Tim Walz como compañero de ticket se espera mantengan su apoyo al Partido Demócrata. Bueno, yendo a una de las claves de las elecciones, que son los swing states, los famosos estados bisagra, estados morados, que se les suele decir. Veo, por cierto, mucho debate ahí en el chat, o sea, que os animo a que estéis ahí comentando, dejando preguntas, como siempre, charlando también entre vosotros, que veo debate en mayor medida respetuoso, así que nada, lo celebro y nos gusta que estéis ahí activos en el chat. Con respecto a los swing states, no sé si tú estás manejando encuestas porque hemos visto que Kamala ha crecido más en unos de estos estados intermedios o bisagra que en otros. Sabemos, bueno, estamos hablando de Georgia, de Michigan, de Pensilvania, Carolina del Norte, bueno, todos estos nombres. Te pregunto por eso, si crees que Kamala Harris y además con la apuesta de Tim Walz como vicepresidente puede remontar, porque en su momento con Biden veíamos que lo más probable a la luz de las encuestas era que Donald Trump ganase en los 7. Se habla a veces de 5, se habla a veces de 7, se habla a veces de 8, bueno, que ganase en todos o en casi todos los estados bisagra, y parece ahora que las encuestas dan en varios de ellos a Kamala Harris por delante y en algunos de ellos una suerte de empate técnico. Entonces te pregunto por esos estados clave, ¿qué puedes decir en relación a cómo puede desempeñarse Kamala como candidata en estos estados clave? Y además aprovecho para hacerte una pregunta. El otro día estaba escuchando un podcast de NBC al respecto de la selección estadounidense. Pues sabemos de qué pie coge la NBC, ¿no? Pero en cualquier caso era interesante, que planteaba que incluso Florida podía llegar a ser un estado que diese una sorpresa electoralmente. Yo no sé si tú compartes esta posibilidad. Te dejo esas dos preguntas sobre el caso de Florida, si ves que hay alguna opción de que el Partido Demócrata dé el campanazo, por así decirlo, en ese estado, que además sería casi demoledor, casi definitivo si lo hace, y también cómo crees que se va a desempeñar Kamala en esos swing states. Sí, yo no he visto encuestas que señalen la posibilidad de que Kamala se haga con Florida. Por el momento la ventaja de Trump es bastante sólida. Es posible que haya disminuido ligeramente en los últimos días, pero su ventaja sigue siendo clara. No hay ninguna encuesta que ahora mismo dé al Partido Demócrata la victoria en Florida. Los estados, los swing states, como se llaman en inglés, los estados que podemos llamar en castellano púrpura, porque no son ni rojos ni azules, los estados clave en estas elecciones, bueno, estamos hablando de Nevada, de Arizona, de Wisconsin, de Michigan, de Pensilvania, de Carolina del Norte y de Georgia. Lo que hemos visto en las últimas encuestas es que, bueno, por un lado, sí, Florida es claramente para Trump, Carolina del Norte es para Trump, pero lo ha sido en las últimas elecciones. Creo que incluso Mitt Romney ganó Carolina del Norte a Obama en 2012, por lo tanto, perder Carolina del Norte, de hecho, sería un problema para Trump. No es un estado que esté en disputa, sino que en los últimos 12 años ha sido claramente republicano. Sí que vemos que Michigan y Pensilvania y Wisconsin están ahí, pero cada vez la ventaja de Harris es más clara. Y bueno, por otro lado, Nevada y Arizona pues sí que están más en disputa. En efecto, Kamala Harris tiene digamos, una ventaja bastante, ajustada, pero una ventaja en esos 3 estados del Rust Belt, de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Tiene unos 3 puntos de ventaja en Wisconsin y Michigan, solo 1 punto en Pensilvania. Así que veremos lo que pasa y cómo evolucionan las encuestas en los próximos días. En todo caso, lo que esto nos permite contemplar es que hasta ahora se hablaba solamente de un posible camino a la presidencia para Biden, que era la victoria en el Rust Belt. Lo que vemos ahora es que se le ha abierto un nuevo camino a Kamala Harris, que es la victoria en el Sun Belt, es decir, la posibilidad de que 4 estados o de que algunos de esos 4 estados combinados con otros estados del Rust Belt, de Georgia, Nevada, Arizona y Carolina del Norte, esos son los 4 estados del Sun Belt, del Cinturón del Sol, que son estados situados pues, en el sur de Estados Unidos, concretamente en el sudoeste y en el sudeste del país. Es posible que estos 4 estados voten demócrata en noviembre. Georgia, la ventaja de Trump parece clara, pero todo podría pasar. Y, bueno, de hecho, Georgia fue uno de los estados que fue para Biden en 2020 y es uno de los... y las presiones de Trump al gobernador republicano en aquel momento es
abrió uno de los casos por los que ahora se le imputa, es decir, por tratar de obstruir el proceso electoral, tratando de presionar a este gobernador para que le diese la victoria en ese estado. Por lo tanto, Harris ahora mismo, en lugar de tener solamente aquella vía del Rust Belt, tiene dos vías y le bastaría cualquiera de las dos o una combinación de ambas para salir elegida presidenta. Trump, en cambio, para hacerse con esos 270 votos electorales que le permitirían recuperar la Casa Blanca, necesita todos esos estados, necesita tanto el Sun Belt como el Rust Belt para llegar a la presidencia. Y esa es una de las, bueno, esa es la clave, de hecho, que por lo que seguimos insistiendo tanto en la importancia de las encuestas, no tanto a nivel nacional, sino de las encuestas en esos estados clave, por lo que comenta Carlos, ¿no? Que por lo que te da, la cantidad de delegados que te da aquellos estados que más o menos tienen consolidados, bueno, más o menos no, que tienen consolidados ambos candidatos, esos swing states para un candidato son clave en su totalidad, mientras que Kamala Harris en realidad puede jugar electoralmente, comunicativamente, a tratar de concentrar esfuerzos en alguno de ellos, ¿no? En algunos de ellos, también la elección de Tim Walz yo creo que explica en parte cuál es la apuesta que hace al respecto de algunos de esos swing states. Nos preguntan, por ejemplo, Red Darby dice, a nivel geopolítico, tras las recientes declaraciones de Trump sobre Xi Jinping, sobre Putin o sobre Kim Jong-un y su promesa de acabar con la guerra de Ucrania, entre otras cosas, se pregunta Red Darby si es más pacifista, en los términos que plantea él, el propio Trump que la candidatura de Kamala Harris. No sé cómo interpretas la proyección internacional que aparentemente tendría Kamala Harris. Si tenemos que esperar una continuidad en ese sentido, como siempre en los escenarios principales, Asia-Pacífico, Oriente Medio y el escenario europeo. Incluso yo añadiría, que luego lo comentaré, en el escenario latinoamericano, en el que creo que tienen diferencias notables entre el trumpismo y el Partido Demócrata de Kamala Harris. Sí, la candidatura de Kamala Harris representaría en este sentido, en la política exterior, una continuidad respecto a la que ha mantenido Joe Biden, es decir, continuaría, como ella misma ha dejado claro en su discurso en la convención, con el apoyo a Ucrania. Y bueno, aunque ha apelado a la necesidad de un alto el fuego en Gaza, etcétera, no se prevé que el Partido Demócrata cambie su postura en relación con el apoyo que brinda al Estado de Israel. Que quizá esa posición pueda ser un poco más tenue, sobre todo en el camino hacia las elecciones, por la importancia que tiene el voto joven, se moviliza claramente a favor de Palestina, y el voto árabe americano bueno, en el resultado de las elecciones, porque ella también necesita esos apoyos, esos votos para llegar a la presidencia. Entonces, aunque ahora mismo pueda tratar de atenuar ese apoyo firme al Estado de Israel, lo cierto es que Estados Unidos continúa vendiendo armas a Israel y no parece que, dada la importancia que tiene la comunidad judía en Estados Unidos, etcétera, no parece que esa firme alianza que Estados Unidos lleva teniendo desde hace décadas con Israel vaya a cambiar. En el caso del Partido Republicano, el apoyo es aún mayor, si cabe. Trump fue el presidente que decidió mover la embajada desde Tel Aviv hasta a Jerusalén, reconociendo la totalidad de Jerusalén como capital del Estado de Israel, y por lo tanto, en ese sentido, el apoyo de Trump continuaría siendo, sería incluso mayor. Es cierto que en muchas ocasiones se ha atribuido a Trump un belicismo menor que el del Partido Demócrata desde la época de Obama. Es cierto también que Trump es el único presidente que desde hace décadas que no inició ninguna guerra durante su mandato, pero también es necesario analizar esto con cautela y entender que si esto fue así, fue porque no se dieron las circunstancias externas para que algo así ocurriera. Es decir, Trump llegó a la presidencia en un momento en que el ejército estadounidense se encontraba agotado después de una campaña durísima en muchísimos frentes, árabe, etcétera, durante la presidencia de Obama, y por lo tanto, pues simplemente no se dio la situación en que él pudiese iniciar un nuevo conflicto, aunque bueno, hubo sus momentos
Soleimani, Irán, Corea del Norte, aunque luego bueno, se reunió con Kim Jong-un, etc. Es un presidente, en todo caso, Trump, que es bastante impredecible y que lo fue durante sus 4 años de mandato y que seguramente lo sea ahora. Por lo tanto, es más difícil saber qué es lo que va a hacer porque está claro que seguía por impulsos y además esos impulsos que hace 4 años quizá tenía quien pudiera frenárselos, ahora será más difícil pararle los pies porque llegará con mucha más fuerza. Es un presidente, por otro lado, que es cierto que hace gala de un cierto antibelicismo por cuanto defiende una política de America First y de aislacionismo, que tendría serias consecuencias sobre todo para la Alianza Atlántica, por supuesto, porque mientras Harris continuaría las alianzas tradicionales de Estados Unidos, lo que significaría pues, la continuidad de la OTAN tal y como la conocemos, una llegada de Trump a la presidencia podría debilitar significativamente la OTAN porque está claro que él no tiene ningún interés en continuar o manteniendo esa alianza de la que Estados Unidos es el mayor financiador. Por otro lado, eh, la política demócrata se entiende que continuará con ese pivot to Asia, es decir, también el escenario europeo, de no ser por Ucrania, iba perdiendo relevancia hasta la fecha, ahora con Ucrania la ganará, por supuesto, y, o sea, continuará teniendo esa relevancia mientras dure la guerra. Y bueno, después tenemos, por supuesto, el conflicto de Taiwán con China, etcétera, en el que en el que yo dudo bueno, yo dudo que ese sea un problema a corto plazo, en el sentido, no creo que la política de ambas administraciones cambiase significativamente en ese sentido. Se cree que China, bueno, dado que fue Trump quien inició la guerra comercial con China, podría ser favorable a una victoria de la candidata demócrata, pero lo cierto es que China no creo que tenga ningún interés en que gane Kamala Harris, que además, bajo la presidencia de Joe Biden, ha continuado con esa política de aranceles que Trump inició y que parece ahora mismo un consenso, más o menos, en las dos, en ambos lados del espectro político estadounidense. Por lo tanto, las mayores diferencias residirían en este caso en lo que se haría con Ucrania, porque Trump parece claro que quiere llegar a un acuerdo con Putin y se acabó, mientras que el Partido Demócrata está muy interesado en continuar la guerra y tratar de acercar cada vez más a Ucrania a la órbita occidental, de mantenerla en esa órbita. Y respecto a la política con Israel, el apoyo republicano es firme, tanto más que el demócrata, y por lo tanto, en ese sentido, el belicismo de ambos candidatos es innegable. Bueno, nos preguntabais, gracias por cierto, por el apoyo y las suscripciones ahí en el chat. Preguntabais sobre, por ejemplo, desde la perspectiva de la autonomía estratégica europea, pues quizá Trump sería un presidente que facilitaría en mayor medida esa apuesta por la autonomía estratégica europea. El tema es si hay actores europeos, suficientes actores europeos convencidos de la necesidad de la autonomía estratégica europea. Yo no creo que sea así. Yo no creo que los actores europeos estén mayoritariamente con el foco puesto en construir esa autonomía, eso que se llama la autonomía estratégica europea, la verdad, independientemente. Pero si lo estuvieran, quizá Trump, con su política de mayor foco de desplazar recursos de Europa a Oriente Medio y de continuar, como ha hecho Carlos con el Pivot to Asia, quizás sería el que más lo facilitase. Con respecto a América Latina, yo aquí quiero hacer un pequeño apunte, y es que si bien ambos candidatos, ambos partidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, apuestan en las relaciones estructurales con América Latina por continuar en las lógicas de periferización de América Latina, por ejemplo, y buscar el privilegio de los actores, de los conglomerados, monopolios estadounidenses en los procesos de privatización de aquellos países en América Latina que opten por gobiernos liberales y de desestatización de algunos de sus activos económicos. Es el caso de Argentina, es el caso de Bolivia si cambia de gobierno, es el caso de Perú en la actualidad, es el caso también de Ecuador, es el caso de Venezuela en caso de que haya un cambio de gobierno, que no parece viable al corto plazo, pero sobre todo la diferencia es
más en el campo de lo ideológico, de lo político, y es que la figura de Donald Trump ha sido fundamental para el surgimiento y para la consolidación de los actores de las nuevas derechas o de las nuevas derechas radicales en América Latina. No se entienden, de hecho, organizativamente, políticamente, ideológicamente, culturalmente, sin la figura, sin la emergencia de Donald Trump, quien, por cierto, les está integrando, de hecho, en el CPAC, en las convenciones, en su esquema de influencia ideológica internacional. Y, por tanto, una victoria de Trump podría suponer un reforzamiento político de los Bolsonaro en Brasil, de Javier Milei, de José Antonio Cast, de López Aliaga, de Dina Boluarte, de todas las figuras de la derecha radical latinoamericana, del propio Nayib Bukele, sin ninguna duda. Pero bueno, eso es algo que tendremos tiempo de analizar. Vamos a ir yendo enseguida al bloque de Oriente Medio, Carlos, pero no sé si hay alguna última cuestión que quisieras poner encima de la mesa que se te haya quedado en el tintero antes de irnos con Ángel.